Aquí estamos con el segundo video del estudio del libro de los Hechos, capítulo 11. Entonces, miren, pues aquí el título dice la iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Cuando fueron esparcidos, solo se le hablaba a los judíos. Pero miren, cuando fueron esparcidos, porque hubo el apóstol Pablo, antes era Saulo, y Saulo estaba con los gobernantes y pidió cartas para ir a arrastrar, a sacar de las casas en las sinagogas, para meterse a las sinagogas, a agarrar a los judíos, a los que eran cristianos, ¿me entiendes? Y echarlos a la cárcel. Entonces, por causa de eso hubo una persecución, todos huyeron. Y huyeron para lo que es Fenicia, Chipre y Antioquía. Y Antioquía fue donde se le llamó por primera vez a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero no hablaban la palabra de Dios a nadie, solo a los judíos. No hablaban a los gentiles la palabra de Dios. Y miren, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llevaban la palabra y se convertían. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estos oídos a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Mire cómo tiene que ser el verdadero hijo de Dios. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, bueno y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón bueno y un varón con fe, puede usarlo Dios para hacer una iglesia grande, para llevar, pero una iglesia llena del Espíritu Santo, esta iglesia es la original, la que está saliendo del Señor Jesucristo en Nazaret. Pero el Señor Jesucristo nunca puso a bailar a las niñas, nunca puso a bailar a las mujeres. A ver, dáncenme. Eso, yo no sé de dónde sacaron esa idea absurda, esa idea, no sé qué palabra decir, pero Dios aborrece eso, porque se está haciendo danzar a sus niñas. Son danzas sensuales. Imagínense que miren, si un adulto lo hace, ese es problema de él, porque un adulto ya tiene conciencia, ya puede leer. Pero usted no puede manipular a un niño y una niña, porque le está robando su inocencia y le está sembrando cosas que más adelante pueden perder su alma cuando sea grande. ¿Me entiende? Usted no puede poner a bailar a una niña porque es una niña, ni a un niño lo puede poner a bailar, a enseñarle danzas, porque Dios nunca en la Biblia enseñó eso. Jamás en la Biblia ha enseñado eso el Señor Jesucristo. Si alguien me lo pone ahí, póngalo. Pero nadie en la Biblia, no existe eso que Dios puso a bailar a las mujeres, a bailar a las niñas. La Biblia habla de danza, pero danza en el Espíritu. Miren, ya le dije yo ese video que David danzaba en el Espíritu. David danzaba en el Espíritu. La prueba que David danzaba en el Espíritu es que David, cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí para proveerse de un nuevo rey, mandó a Samuel a ungirlo y le dijo: ve, porque me he proveído de nuevo rey para Israel, que va a hacer lo que yo quiero que haga, conforme en mi corazón. Y si David estaba conforme al corazón de Dios, el corazón de Dios no es carnal ni es sensual. Primera cosa. Segunda cosa, la Biblia dice que el mundo ama al mundo y sus deseos. Entonces, cuando venía danzando el rey David, que traía en el arca, dice que su mujer Mical lo aborreció, lo despreció, lo miró en poco. ¿Me entiende? Porque el del mundo mira en poco al de Dios. El del mundo, como es pecador, es impío, no aborrece al que es del Espíritu.
El que habla de las cosas del Espíritu no cuadra con las cosas del mundo. Y las cosas del mundo no cuadran con las cosas del Espíritu. Porque si David hubiera venido danzando en la carne, Mical lo hubiera amado. ¿Me entiende? Pero el mundo ama al mundo y sus deseos. Entonces, es una desgracia que gente ponga a bailar a las niñas. Ponga a bailar a los niños. Yo ya le dije que yo fui a una iglesia aquí donde agarraban las banderas y daban vueltas por toda la iglesia. Eso es en la carne. Pero ahí en esa iglesia donde iba, mire, esa iglesia donde iba habían como unas 300 personas. Y yo estaba sentado hasta atrás. Yo tengo el bautismo en el Espíritu Santo y no sé cómo, pero el Señor me agarró desde atrás porque me senté hasta atrás y venía danzando en el Espíritu. Llegué hasta el altar. Cuando yo abrí mis ojos, yo vi toda la congregación sentada, como 300, 200, y solo 3 hermanas y yo estábamos danzando en el Espíritu. Mire la diferencia que es danzar en la carne. Cuando yo llegué, me querían dar una bandera. Dele, hermano, dele, corra. Negativo. A mí nadie me acorrala, me obliga, me incita o me presiona. Yo hago lo que yo siento que es de Dios y lo que está en la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces yo no quise. Entonces toda la iglesia dando vueltas, pero cuando tocó en el Espíritu solo las 3 mujeres y yo. ¿Me entiende? Hay una diferencia entre la danza en el Espíritu y la danza en la carne. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, sigamos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Bueno, ya lo leí, se congregaron ahí por un año. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces mire, la iglesia en este capítulo 11, la iglesia se formó ahí, se fue formando. Mire, ahí estuvieron un año en la iglesia y los hermanos ayudaban, había palabra verdadera. Y había ayuda material también, ahí se congregaron. Entonces, la palabra de Dios dice buscar las sendas antiguas. Tengo que buscar las sendas antiguas. Estas son las sendas antiguas. Usted tiene que ver cómo predicaron los apóstoles, qué nombre predicaron los apóstoles, cómo bautizaron los apóstoles. Esta es la senda antigua. Y aquí en el libro de los Hechos, mire, en ninguna parte de la Biblia le voy a decir quién danzó. Danzó Herodías, ¿ve? Herodías, una mujer allá, le danzó a Herodes, me parece que le danzó. Y danzó sensualmente, que al rey le gustó. Y le dijo, hasta la mitad de tu reino, de mi reino te voy a dar, dijo, ¿ve? Y entonces ella bailó y la agregó. Entonces dijo él, pídeme lo que quieras. Y fue a preguntarle a su mamá, ¿qué pediré? Y la mamá le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿qué? Y Herodes se quedó sorprendido porque él quería a Juan el Bautista, pero por su palabra, por su bocota, que la abrió mucho, y todos sus invitados de reino estaban ahí, no quiso desechar a la muchacha y mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía que no era lícito tener a él la mujer de su hermano. O sea, Juan el Bautista es el primo del Señor Jesucristo y él no tenía pelos en la lengua. Entonces, mire, esa es la iglesia verdadera. Ahí se está formando la iglesia verdadera, pero como le vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, porque es importante que no se engañe un niño, que no se engañe una niña. Yo estoy en contra de eso, que se engañe un niño y una niña, porque se le va a perder. Si usted quiere como pastor perder su alma, muy su problema, porque usted ya está grandecito para entender
o para buscar o para preguntarle a Dios. Usted está, pero un niño no, un niño usted lo está manipulando, tanto el papá por ignorante, tanto con la mamá por ignorante. Si yo voy a una iglesia, yo tengo una niña y un niño chiquito, yo no soy ignorante, la verdad ignorante no soy yo. Y si yo tuviera un niño chiquito y chiquita, y mire, me lo pueden traer para el ministerio de danza. ¿Cuál ministerio de danza, pastor? Dígame, ¿dónde está el ministerio de danza? Si la que danzó fue una mujer allá sensualmente. ¿Me entiende? Mire, me voy a atrever a decir esto. Pero cuando yo iba a los burdeles donde bailan las mujeres, no hay mucha diferencia del burdel para lo que, porque son danzas sensuales. Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de la danza. Dios se agrada de que se le obedezca. No se agrada de los sacrificios. Claro, yo tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer ayuno. Eso no, una cosa no quita la otra. Pero danza tiene que ser en el espíritu, y para tener danza, yo tengo danza en el espíritu, por eso te estoy diciendo, yo no estoy loco, ni sé, no soy ignorante de lo que te estoy diciendo. Yo tengo danza en el espíritu, yo sé que es estar en el espíritu, yo sé que es estar en la carne, porque en la otra iglesia que yo iba también, miren, le voy a decir una cosa, tremenda cosa, pero así es porque yo lo viví. Mire, el pastor allá cuando el copastor le ponía la mano, mis respetos a ese varón, porque tenía el Espíritu Santo. Ese hombre tenía el Espíritu Santo, yo no lo voy a negar, pero bailaba cumbia. ¿Me entiende? Porque a nosotros nos dijeron, vamos hermanos, muévanse, vamos. Pusieron la mini discoteca ahí, como le vuelvo a repetir, fue una noche de invierno que yo no tenía carro. ¿Me entiende? Y no me podía salir a la calle porque me vuelvo una paleta, me congelo, me la tuve que aguantar ahí adentro. Pero nos decían, hermano, muévase, baile. Yo porque a mí nadie me va a obligar, ni que sea el pastor, ni que sea quien sea. A mí no me va a obligar a hacer lo contrario que está en la palabra de Dios. Entonces, el libro de los Hechos es una enseñanza porque ahí empezó la iglesia. Vamos por el capítulo 11. Que Dios bendiga tu vida y nos seguimos viendo en el siguiente video.